La culpa de que nuestros campesinos estén como estén no es porque sean perezosos, no es porque no trabajen, no es porque en determinados momentos no tengan el conocimiento de su labor, sino porque el Estado nunca les brindó una política agropecuaria seria. Y ahora los colombianos se den cuenta que me tocó coger cacerola para que me dieran la palabra acá. Y ministro, 1000 excusas con usted por haber tenido que gritar desde acá, pero presidente, es inaceptable desde todo punto de vista lo que usted hizo hoy acá. Yo solo le estaba pidiendo 10 minutos para que el ministro me contestara. Desde que asumimos el compromiso con el desarrollo del departamento y del país a través del ejercicio político, hemos tenido en cuenta al sector agrícola. El apoyo al campesinado boyacense desde nuestro trabajo permanente es muestra de coherencia con nuestras convicciones y con nuestro origen. En la gobernación se pavimentaba cuando nosotros llegamos 1 kilómetro de vía cada 5 años y nosotros en 4 años pavimentamos 200 kilómetros de vía. Al paso que veníamos hubiéramos necesitado 1010 años para pavimentar esos kilómetros. Pero hicimos anillos turísticos, sacamos al departamento de la ley 550, tuvimos la capacidad de alfabetizar a todo Boyacá, pasamos de 40.000 niños en los restaurantes escolares a 220.000 niños, construimos 3.000 viviendas. Es decir, lo que hicimos fue impresionante, por eso nos parecería injusto que hoy por hoy dijeran que todos los políticos somos iguales. Cuando se estaba aprobando el TLC, yo estaba marchando con los estudiantes en contra de este tratado y creíamos que no se había dado la suficiente discusión. Pero hoy creo que frente a la implementación el Congreso no puede correr, pupitrear o en aprobar este proyecto de ley y debe discutirse con detenimiento. Al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio, a la DIAN que nos ayude a solucionar este tema. La semana pasada los agricultores, los productores de cebolla de nuestro departamento, en un acto de protesta, bloquearon una vía para solicitar que el ministro de Agricultura fuese, pero esperamos que se dé solución prontamente a esta situación y que se abra un debate en este Congreso sobre el futuro de los agricultores de Colombia a propósito del Tratado de Libre Comercio. En Colombia hay alrededor de 9.500.000 predios inscritos, de los cuales 3.135.000 son ilegales o tienen títulos de falsa tradición. Con el fin de facilitar los trámites y erradicar este problema, en la Cámara se adelantará un proyecto de ley que transforme este tortuoso, ineficiente y lento procedimiento. Si esto no se soluciona, seguiremos teniendo los mismos problemas de siempre, y es que el campesino no podrá acceder a las líneas de crédito ni a los subsidios del Estado. La proposición es eximir del IVA a las herramientas que usan los campesinos cotidianamente, y yo sé que aquí hay muchos representantes que vienen de departamentos donde hay mucho campesino que se podría beneficiar de esta exención del IVA. La carencia de asistencia técnica de nuestros campesinos es un elemento fundamental que ha producido la ruina de muchos ellos. La falta de acceso a sistemas de riego y de adecuación de tierras, presidente, se ha hecho visible porque no tenemos la posibilidad de ofrecerle a nuestros campesinos esas posibilidades. Los altos costos de los insumos, si bien se ha hecho el intento para que diferentes asociaciones campesinas puedan adquirir insumos, se hace necesario que esa resolución, ese decreto, pues se amplíe a otros sectores del campesinado. La ausencia de canales de comercialización, presidente, es algo que hace que los productos al campesino sean comprados de una
manera muy económica, muy barata, casi irrisoria, y que por el contrario los intermediarios sean los que se queden con los emolumentos y con el esfuerzo de nuestro campesinado. Las distorsiones de los mercados, producto obviamente de tantos tratados de libre comercio, quienes estamos en el uso de la palabra, obviamente no votamos a favor de esos tratados de libre comercio, el contrabando con países limítrofes como Perú, como Ecuador y como la misma Venezuela, y la pérdida de la capacidad de pago de nuestros campesinos hacen necesario, presidente, que se tomen medidas urgentes y que las políticas del agro pues revistan unas características de seriedad y de compasión con quienes de una u otra manera son los que alimentan las grandes capitales. Bajo las circunstancias que nosotros como campesinos de nuestro municipio de Tasco, que llevamos esta ruana puesta, pero no somos ovejas, siempre entendemos lo que va a pasar y lo que está pasando y lo que va a pasar a futuro. Hemos colocado a consideración una proposición para que el ministro de Agricultura, presidente, interviniera con el fin de que el Fondo Agropecuario de Garantías no tuviera la ocurrencia de bajar el monto de garantías que hacían del 80 al 50%. Pese al trabajo para contribuir al desarrollo del sector agrícola con nuestra labor legislativa, los campesinos colombianos, ante la crisis que enfrentaban, se vieron obligados a salir a las calles para exigirle al gobierno nacional soluciones que hasta el momento no son más que promesas. En el caso de Boyacá pueden estar ustedes seguros que toda esa expresión popular surgió de la necesidad, del hambre y la desesperación. Aquí no era un caso de bloqueo de las vías porque se daba espontáneamente, sino era por el incumplimiento y el abandono del Estado. ¡Viva el paro nacional agropecuario! ¡Viva! 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 ¡Vivan los campesinos de Boyacá! ¡Viva! 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 Decirle, señor ministro, esos campesinos no salieron por desprogramados a las calles a bloquear las vías. Esos campesinos, ministros, salieron porque no tenían que comer literalmente, porque les estaban embargando la casa, les estaban embargando las tierras, porque sus hijos que estudian con el ICETEX, muchos de ellos les quitaron el crédito porque sus tierras estaban embargadas. Yo soy testigo, viceministro, de cuántas veces delegados de nuestros campesinos vinieron a tocar las puertas de los ministerios y ni siquiera se les atendía. Y mientras tanto, tenían que seguir vendiendo su carga de papa a 14 y 16 mil pesos cuando les costaba 60 o 70 mil pesos. Quisiera dar una reflexión en esta noche, a las 11 y 11 de la noche, en este mismo momento en donde el Ministerio de Agricultura se está reuniendo la comisión negociadora con el gobierno nacional, que ojalá puedan llegar a un acuerdo pronto, antes que los terminen de atropellar, que terminen de acabar a nuestros campesinos en las carreteras. Por eso, como siempre hemos dicho, nuestros campesinos y nuestros héroes tienen ruana, sombrero y asador. Ojalá lleguen a un acuerdo prontamente. Que vivan los campesinos de Colombia, que vivan los campesinos de Boyacá. Con esta consigna se levanta la plenaria de la Cámara de Representantes. Hoy los campesinos piden, por supuesto, bajos precios para los insumos, para los agroquímicos. Y yo le pregunto, señor ministro, es importante eso, pero ¿no sería mejor invertir en ciencia y tecnología para que nuestras tierras no necesiten tantos agroquímicos? La diferencia es estructural en cómo competimos con Estados Unidos o otros países, cuando, señor ministro, mientras en Estados Unidos la tecnificación, el rigor científico va y asesora a los campesinos estadounidenses, aquí en Colombia el campesino sigue yendo a comprar el almanaque Bristol, como lo hace mi abuelito, señor ministro, porque el Estado no existe. Y tenemos que empezar aquí a decir las verdades. Y yo soy de los que cree que ese TLC con Estados Unidos hay que renegociarlo.
Hay que renegociar los tratados de libre comercio que están afectando a nuestra producción nacional. ¿Sabe cuántas bultos de papa ha vendido el campesinado colombiano en Estados Unidos, doctor Eduardo? 0 bultos de papa. ¿Sabe cuántas toneladas de cebolla ha puesto los campesinos de Colombia en Estados Unidos? Ha exportado 0 toneladas de cebolla o bultos de cebolla, cargas de cebolla. Y al contrario, miles y miles de bultos de papa han ingresado a Colombia, obviamente a menor precio. Por eso termino mi intervención diciendo, indudablemente los TLC sí tienen que ver con eso, y por eso hay que hacer un llamado a la responsabilidad política de cómo han votado los congresistas el TLC, y esos que hoy se salen a defender el campo han votado a favor del TLC, y el mismo expresidente Uribe, que fue el que lideró ese tema y que fue el que quebró a los agricultores, hoy no puede venir a decir que está a favor de la protesta social y salir como el gran defensor del agro colombiano. El señor expresidente Uribe, con todo respeto, como dicen en mi tierra, no es nada más y nada menos que un descarado. Cada vez que se han aprobado estos tratados de libre comercio, siempre se ha utilizado el mismo argumento, que se van a pavimentar vías, que los insumos van a ser más baratos, que va a haber comercialización, y pasan los meses y los años y la miseria de nuestros campesinos es más grande. Creo, presidente, que seguramente a puertas de un debate electoral será importante que todos y cada uno de nosotros ante ese sector campesino explique el porqué de su voto. Ejemplo, el gobernador de Boyacá votó a favor, tengo la gaceta donde votó a favor el Tratado de Libre Comercio, y ahora sale como gran defensor de los campesinos a decir que él siempre ha defendido el agro. Ojalá nos diéramos la pena acá a todos de aumentarle no 1 billón de pesos, sino por lo menos 5 billones de pesos al sector agrario, y que los recursos vayan dirigidos a los campesinos. A propósito, el señor Uribe dice que en su gobierno ayudó mucho a los campesinos, pues yo recuerdo, Simón, tanto que los ayudó con Anglo Ingreso Seguro, que la platica terminó en reinas y en gente con mucha plata. Y si yo propongo acá 5 billones para el agro, es porque debo 23 billones de pesos, 28 billones de pesos al sector defensa, doctor Taborde, porque veo que a las multinacionales se les hacen exenciones tributarias de 10 billones. Entonces yo estoy diciendo, pues si hay plata, consigamos la plata, miramos de dónde salga, y esa es la responsabilidad que tenemos como Congreso de la República. Pues esa plata que se ha anunciado, que yo recuerdo el día que aquí propuse, que dijo ojalá le invirtieran 3 billones al agro, y un congresista salió y me dijo que no había plata, hoy sí, ya digamos, es la fuente de los recursos, esa buena noticia, que esa plata llegue a los campesinos, y que no pase como normalmente sucede en Colombia, que termina en unas pocas manos. Los campesinos no creen en los gremios. Al pacto le faltó presidente Ruana, le faltó Poncho, le faltó pueblo para que en determinado momento se hubieran podido concretar las aspiraciones de ese sector tan olvidado en nuestra vida democrática. Por eso, presidente, un consejo bien importante y un consejo de una persona que conoce más o menos ese sector, y es que en este pacto agropecuario se redistribuya y se reconsidere la labor que están cumpliendo ciertos gremios en el agro colombiano. Es una labor que a través de los años, insisto, no ha identificado las necesidades de nuestros campesinos, no ha podido lograr reivindicaciones, pero sobre todo no ha contado con ellos para ejercer las diferentes políticas y las diferentes actividades que son necesarias para nuestro campesino. ¿Cómo instalan un gran pacto agropecuario sin los líderes campesinos? O sea, explíqueme eso, ¿cómo se come, señor ministro? En muchos hogares ha entrado la fuerza pública y ha maltratado a nuestros campesinos. La verdad que es bien doloroso cuando uno ve a esos cultivadores del campo, a esos escultores de la tierra en esta grave situación. Por eso, presidente, un llamado de verdad ferviente, un llamado que se convierte en súplica al gobierno nacional para que instale esta mesa de trabajo.
De lo contrario, no sabemos a dónde va a terminar este paro. El ESMAD cogió a patadas, a bolillo, a gas, a agua, a tanqueta a nuestros campesinos. Y que le peguen a un estudiante, yo lo reconozco, yo salí a marchas y me cascaron duro, pero uno peleaba y uno era joven y tenía dónde meterse. Pero un cuchito de 70 años, con sombrero y ruana, que salga a defender su papa, su cultivo, que lo acoja el ESMAD y lo casque, no es justo. Agredir a personas que estaban en sus casas, que obviamente ni más faltaba, podríamos decir, que pertenecían a la guerrilla o a algún grupo subversivo, si no eran campesinos inermes e inocentes. Tan inocentes eran, insisto, que cuando vieron que el ESMAD apedreaba sus ventanas y se iba a entrar con gases, llamaban a la policía. Con bolillo, piedra y gases lacrimógenos, el escuadrón móvil antidisturbios de la policía ha agredido a los campesinos de Boyacá durante el paro agrario, denunció el representante Carlos Amaya. Uno puede entender que los policías vayan a las vías a desbloquearlas, pero que hagan lo que están haciendo de ir a las casas, a romper los vidrios de las casas de los campesinos, a golpear indiscriminadamente jóvenes, campesinos, no podemos permitirlo desde ningún punto de vista. Y la fuerza pública debe estar para resguardar a los ciudadanos y garantizarles seguridad, y no para generar terror como hoy está sucediendo con el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Con pruebas en video y siendo testigo presencial de los abusos de autoridad, el congresista ha denunciado ante la Fiscalía y los organismos de control las agresiones, llamando a las autoridades a responder. Yo sí conozco un oficio más duro que el de ser del ESMAD, y es el ser campesino en nuestra tierra. Lo que sí le quiero pedir, como dicen nuestros campesinos, sin sonar arrodillado, como dice mi abuelita, señor ministro, es que por vía suyita, dice mi abuelita ministro, por vía suyita, dedíquese a solucionar este problema del agro. No deje a nuestros líderes campesinos metidos. No esperen hasta que los campesinos de nuevo salgan a las calles a protestar y a bloquear las vías para que les tenga que ir a levantarlos y a cascarlos y los policías también terminen heridos. No esperen a que este país se paralice de nuevo para entrar a solucionar. Yo creo que el diálogo y la concertación tienen que ser el camino, y en eso estaremos dispuestos a ayudar, señor ministro. Estaremos dispuestos a que avance una mesa de concertación, pero por vía suyita hay que tomar decisiones y determinaciones inmediatas que de verdad privilegien a los campesinos. Esa plata que se ha anunciado, que esa plata llegue a los campesinos y que no pase como normalmente sucede en Colombia, que termina en unas pocas manos.